No habían pasado ni 5 minutos desde que firmé los papeles del divorcio. Ya estaba llevando a mi hijo y a mi hija para tomar un vuelo a Londres. Mientras tanto, los 7 miembros de la familia de mi esposo estaban en una clínica de medicina reproductiva de alto nivel, acompañando a su amante embarazada para una ecografía programada. Nadie esperaba que, después de revisar los resultados de la ecografía, el médico dijera una sola frase que dejaría a toda la familia en shock y haría que mi exmarido estallara en una rabia ciega. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Cuando mi bolígrafo tocó el decreto de divorcio, el reloj de pared en la oficina del mediador marcaba exactamente las 10:03 de la mañana. Un momento muy extraño. Sin lágrimas, sin peleas, sin el dolor que había imaginado. Solo un vacío ensordecedor en mi alma. Mi nombre es Catherine. Tengo 32 años. Soy madre de 2 niños pequeños. Y hace exactamente 5 minutos, terminé oficialmente mi matrimonio de 8 años con David, el hombre que alguna vez prometió cuidarme por el resto de mi vida. Apenas había terminado de firmar cuando el teléfono de David sonó. Un tono de llamada familiar. Supe de inmediato quién estaba llamando. David ni siquiera intentó ocultarlo. Contestó delante de mí y del mediador. Su voz se volvió suave al instante. Sí, ya terminé. Espera un poco. Voy para allá. El chequeo es hoy, ¿verdad? Pude escuchar cada palabra con claridad. Su voz era tan empalagosa que me revolvía el estómago. No te preocupes. Toda mi familia va a estar ahí. Después de todo, tu hijo es el heredero de nuestro linaje. Exhalé en silencio. En todos nuestros años de matrimonio, nunca lo había escuchado hablarme así. El mediador empujó el documento hacia David. Tenía que revisar el contenido antes de firmar. David ni siquiera miró. Garabateó su firma y lo devolvió con desprecio. No hay nada que revisar. Tampoco hay nada que dividir. Señaló hacia mí. El departamento es propiedad mía desde antes del matrimonio. El auto también. Los 2 niños, si ella quiere llevárselos, que lo haga. Menos problemas. Su hermana mayor, Megan, que estaba cerca, intervino de inmediato. Exacto. Además, él se va a casar otra vez pronto. Otra tía añadió. Y con una mujer que está esperando su hijo. ¿Quién querría ahora a una mujer con 2 niños? Las palabras quedaron flotando en el aire, pero, curiosamente, ya no dolían. Probablemente porque había sufrido demasiado tiempo. Me puse de pie, abrí mi bolso y dejé un juego de llaves sobre la mesa. Estas son las llaves de la casa. David se sorprendió ligeramente. Nos habíamos mudado con los niños apenas el día anterior. Sonrió con sarcasmo. Admirable. Estás aprendiendo. Megan echó más leña al fuego. Lo que no es tuyo, tarde o temprano lo tienes que devolver. No respondí. En silencio, saqué 2 pasaportes azul marino de mi bolso y se los mostré a David. Las visas están listas desde la semana pasada. David frunció el ceño. ¿Qué visas? Me llevo a los niños a estudiar a Londres. El silencio se apoderó del lugar. David se quedó inmóvil unos segundos, pero Megan fue la primera en reaccionar. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Los miré con calma. El dinero no es asunto suyo. En ese momento, un Mercedes GLS negro se detuvo frente a la entrada del edificio. El conductor bajó y abrió la puerta trasera. Luego hizo una leve reverencia. Señorita Catherine, el auto está listo. El rostro de David cambió al ver la escena. ¿Qué clase de circo estás montando? Me incliné, levanté a mi hija Chloe en brazos. Mi hijo Aiden me tomó la mano con fuerza. Miré a David por última vez y dije con calma. Quédate tranquilo. A partir de ahora, los niños y yo no interferiremos en tu nueva vida. Me di la vuelta y bajé las escaleras. El conductor me entregó un sobre grueso. Me pidieron que se lo entregara. Lo abrí. Dentro había documentos y fotografías. David y esa mujer, Allison,
firmando un contrato de compra de una propiedad en una inmobiliaria. Era exactamente el mismo departamento para el que mis padres habían dado la entrada cuando nos casamos. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Se ha recopilado toda la evidencia de las transferencias de activos del señor David. Asentí. Y la clínica tendrá los resultados pronto. Cerré la carpeta. Mirando por la ventana, mi hijo preguntó en voz baja. «Mamá, ¿papá va a visitarnos?» Le acaricié la cabeza, sin decir nada. El auto avanzó rumbo al aeropuerto JFK. Mientras tanto, David y toda su familia se dirigían al centro privado de salud reproductiva más grande de Nueva York. Ese día, Allison tenía programada su ecografía, y toda la familia creía que el bebé en su vientre era el heredero que tanto habían esperado. Ninguno sospechaba que, en aproximadamente una hora, una sola frase del técnico de ultrasonido los dejaría paralizados, y que la vida de David comenzaría a desmoronarse. El auto negro se incorporó suavemente al tráfico de la mañana. El sol de junio brillaba con intensidad, reflejándose en los vidrios, y todo lo que quedaba atrás se volvía borroso. Iba sentada en el asiento trasero. Una mano sobre el hombro de Aiden. La otra sosteniendo suavemente la cabeza de Chloe, que descansaba contra mí. Los niños casi no hablaban. Quizás sentían que ese día era diferente. Aiden miró por la ventana durante un largo rato y luego preguntó en voz baja. «Mamá, ¿de verdad nos vamos?» Asentí. «Sí. ¿Y no vamos a volver?» Su pregunta me hizo detenerme un instante. Hay cosas que los adultos entienden perfectamente, pero no saben cómo explicar a los niños. Solo acaricié su cabello. «Vamos a empezar una nueva vida. Tú y tu hermana tendrán una nueva escuela, nuevos amigos». Chloe levantó la mirada. «Mamá, ¿hay parques allá?» Sonreí suavemente. «Sí, muchos». Los niños volvieron a quedarse en silencio, perdidos en sus pensamientos sobre un mundo diferente. El auto atravesó calles familiares, tiendas, restaurantes, mercados. Todo eso había formado parte de mi vida durante 8 años de matrimonio, pero ahora parecía el escenario de una película que ya había terminado. El conductor miró por el espejo retrovisor. «Señorita Catherine, vamos directo al aeropuerto, ¿correcto?» «Sí, así es». Asintió y siguió conduciendo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Steven, el abogado que me estaba ayudando. La familia de David ya llegó a la clínica. Leí el mensaje y guardé el teléfono. Todo estaba saliendo según el plan. Al mismo tiempo, en el centro privado de salud reproductiva OPE, toda la familia de David se acomodaba en la sala VIP. Allison estaba sentada en un lujoso sofá de cuero, con un costoso vestido de maternidad, una mano sobre su vientre apenas redondeado. Su rostro irradiaba satisfacción. La madre de David, Linda, se acercó y tomó su mano. «Querida nuera, ¿estás cansada?» Allison sonrió suavemente. «Estoy bien, mamá». Linda acarició su vientre. «Mi nieto debe ser muy fuerte». Megan intervino de inmediato, entregándole una caja de regalo. «Este es jugo verde orgánico premium. Lo conseguí por unos contactos. Tómalo todos los días para que nos des un niño sano y fuerte». Otra tía sacó un pequeño colgante de plata de su bolso. «Lo bendije en la iglesia de San Patricio. Dicen que si lo usas, seguro tendrás un hijo varón». Allison aceptó todo con una sonrisa. Miró a David. «¿Ves cuánto quieren todos a nuestro pequeño?» David, de pie junto a ella, rebosaba orgullo. «Por supuesto. Mi hijo es el heredero de la familia». Linda miró a su hijo. «No te preocupes, cariño. Después del nacimiento, contrataré a la mejor niñera. Allison solo tendrá que descansar». Megan añadió. «Claro, y luego nuestro niño irá a esa escuela preparatoria internacional». David sonrió con suficiencia. «Eso ya está resuelto. Ya reservé su lugar». Todos a su alrededor reían y conversaban felices. Nadie recordaba a la mujer que, menos de una hora antes, había firmado el divorcio con David. En ese momento, una enfermera se acercó. «Allison, es tu turno para la ecografía».
David se levantó de inmediato. Voy contigo. Toda la familia se levantó detrás. Linda preguntó. ¿Podemos entrar todos? La enfermera negó con la cabeza. Solo un acompañante. David entró a la sala con Allison. El ambiente era frío. La luz blanca era tan intensa que todo parecía demasiado nítido. Allison se recostó en la camilla. David se quedó a su lado, sosteniendo su mano. No te preocupes. Seguro es un niño. Allison sonrió débilmente. Yo también lo creo. El médico se colocó los guantes y comenzó a mover el transductor sobre su abdomen. Una imagen apareció en la pantalla, volviéndose cada vez más clara. El médico observó con atención. Sus cejas empezaron a fruncirse lentamente. David, sin notar esto al principio, preguntó. Doctor, ¿mi bebé se está desarrollando bien? El médico no respondió. Ajustó el ángulo del transductor y siguió observando. Allison empezó a inquietarse. Doctor, ¿pasa algo? El médico guardó silencio. La tensión en la sala aumentó. David dijo, irritado. Doctor, diga algo. El médico se quitó las gafas lentamente, volvió a mirar la pantalla, y presionó el botón del intercomunicador. Comuníqueme con el departamento legal, y envíen seguridad a la sala de ecografías número 3. David se quedó paralizado. ¿Por qué seguridad? Allison entró en pánico. ¿Pasa algo con mi bebé? El médico se giró hacia ellos. Su voz era muy calmada. Necesitamos aclarar algunos puntos. Minutos después, 2 guardias de seguridad y un hombre con traje entraron en la sala. El médico señaló la pantalla. Miren con atención esta imagen. Todos guardaron silencio. El médico se volvió hacia David. ¿Usted es el padre del niño? David asintió. Sí. El médico miró a Allison. ¿Está segura de las fechas de su embarazo? Allison tembló ligeramente. Estoy segura. El médico tomó aire profundamente y habló con claridad, pronunciando cada palabra. Basándonos en la imagen de la ecografía y en el desarrollo del feto, la concepción ocurrió al menos un mes antes de lo que usted indicó en el formulario. En cuanto esas palabras fueron dichas, el aire en la sala se congeló. David se quedó inmóvil. Allison palideció. Por la puerta, que había quedado entreabierta, Linda y los demás ya se habían asomado. Megan fue la primera en reaccionar. Doctor, ¿qué quiere decir? El médico los miró a todos. Su voz se volvió firme. Quiero decir que el momento de la concepción de este niño no coincide con el periodo en el que, según la señorita Allison, estaba con el señor David. David se giró bruscamente hacia Allison. Explícate. Allison murmuró. Tal vez, el doctor se equivocó. El médico negó con la cabeza. Nosotros no cometemos errores. La sala de ecografías quedó en un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido de los equipos. David miró a Allison como si fuera una desconocida. Dijiste que el niño era mío. Allison rompió en llanto. Yo. David rugió. Entonces, ¿de quién es este hijo? La pregunta resonó en la sala fría. Y en ese mismo momento, nadie en esa habitación sabía que, muy lejos de allí, el avión que llevaba a mis 2 hijos y a mí ya había comenzado a rodar por la pista. Un nuevo capítulo de nuestras vidas acababa de empezar. Mientras que la vida de David apenas entraba en su fase más oscura. ¿De quién es este hijo? Nadie respondió. Allison, acostada en la camilla, apretó la sábana blanca. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus labios temblaban mientras balbuceaba. David, tienes que creerme, es tu hijo. David se quedó quieto unos segundos. Su mente era un caos. Un mes. El médico acababa de decir que el feto tenía al menos un mes más de lo declarado. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando él aún no se había divorciado de mí, cuando su relación con Allison era secreta, el niño en su vientre ya existía. Significaba que, muy probablemente, ese hijo no era suyo. Megan fue la primera en recomponerse. Dio un paso al frente y preguntó con dureza. Doctor, explique bien.
¿Es posible una diferencia de un mes? El médico negó con la cabeza. Nos basamos en mediciones fetales. El margen de error puede ser de unos días, pero nunca de un mes completo. Toda la sala quedó en silencio. Linda, que estaba al fondo, cambió de color. Al principio quiso acercarse a cuestionar a Allison, pero ahora se quedó completamente paralizada. Un momento después, logró decir: Allison, cariño, di algo. Allison sollozaba. No lo sé, tal vez me confundí con las fechas. David se giró de golpe. ¿Te confundiste? ¿Cómo te confundes por un mes entero? Allison no respondió. Solo lloraba. David se acercó a la camilla, apoyó las manos en el borde y la miró fijamente a los ojos. Me dijiste que te quedaste embarazada después de que empezamos a salir en exclusiva. Dijiste que era mi hijo. Dijiste que debía hacerme responsable. Cada palabra de David caía como un martillazo. Allison negó con la cabeza, desesperada. Yo, no te mentí. Megan golpeó la encimera con la mano. ¿No mentiste? Entonces, ¿qué está diciendo el doctor? Linda también se acercó. Allison, dime la verdad. ¿Estás segura de que este es el hijo de David? Allison bajó la cabeza. El aire en la sala se volvió tan pesado que parecía aplastar el pecho de todos. El médico, viendo la escena, habló en voz baja. Generalmente recomendamos hacer una prueba de ADN después del nacimiento. Esas palabras cayeron como una cuchillada. David dio un paso atrás. Todo le daba vueltas. ¿Qué había estado haciendo durante los últimos meses? Me obligó a divorciarme. Movió dinero para comprarle un departamento y un auto a Allison. Prometió a su familia un heredero. Todo por este embarazo. ¿Y si ese niño no era suyo? David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Megan ya no pudo contenerse. Se lanzó hacia Allison y la agarró del brazo. Di la verdad. Allison gritó, aterrada. Megan, de verdad no lo sé. ¿No lo sabes? Siseó Megan. ¿Con quién más te estabas acostando? Esa pregunta congeló a todos en la sala. Allison lloró aún más fuerte. Con nadie. David la miró. Ya no quedaba ni una pizca de ternura en su mirada. Solo sospecha y rabia. Linda se giró hacia él. Hijo, cálmate. David soltó una risa amarga. ¿Calmarme? La miró otra vez. ¿Cómo se supone que me calme? Megan intervino. Hermano, te lo digo claro. Esto hay que aclararlo. No puedes dejar que te encajen el hijo de otro y encima pagar por él. Allison lloraba de forma descontrolada. No te mentí, de verdad que no. El médico tuvo que intervenir. Será mejor que la familia discuta esto afuera. Este es un área médica. David no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la sala. Toda la familia lo siguió, dejando a Allison sola en la camilla, llorando sin consuelo. En el pasillo del hospital, la tensión era insoportable. Megan habló primero. David, voy a ser directa. Tienes que hacer una prueba de ADN. Linda asintió. Sí, absolutamente. David no respondió. Se quedó apoyado contra la pared, con la mirada perdida. De repente, mi imagen apareció en su mente. Esa mañana, tan tranquila, firmando el divorcio, sin llorar, sin quejarme, solo diciendo una frase. No interferiré en tu nueva vida. En ese momento, a David le había parecido ridículo. Pensó que yo era débil y sumisa. Pero ahora, una idea cruzó su mente. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué ya tenía los pasaportes de los niños listos? ¿Por qué se fue exactamente hoy? De pronto, David sintió que las cosas no eran tan simples como parecían. En ese momento, su teléfono vibró. Era el director financiero de su empresa. David respondió, irritado. ¿Ahora qué? Una voz nerviosa sonó al otro lado. David, tenemos un problema enorme. David frunció el ceño. ¿Qué pasa? 3 de nuestros mayores socios acaban de enviar notificaciones cancelando sus contratos. David se quedó helado.
Esos 3 proyectos superaban los 10 millones de dólares. Si se cancelaban, la penalización sería cercana a 1 millón. Sintió cómo se le encogía el pecho. ¿Por qué cancelaron? No lo sé. Solo dijeron que recibieron cierta información interna de la empresa y decidieron cortar relaciones. David apretó el teléfono con fuerza. Le zumbaban los oídos. 1 millón. Eso podía hundir su empresa. Voy para la oficina ahora mismo. Colgó. Megan preguntó. ¿Qué pasó? David respondió sin girarse. Problemas en la empresa. En ese momento, una enfermera se acercó. Señor David, la factura del examen de Allison aún no ha sido pagada. Megan sacó una tarjeta de crédito. Yo pago. La cajera la pasó. Error en la transacción. Megan frunció el ceño. Inténtelo otra vez. La cajera volvió a pasarla. El mismo error. Su tarjeta parece estar bloqueada. Megan se sorprendió. Eso es imposible. Sacó otra tarjeta. Mismo resultado. David empezó a notar que algo no estaba bien. Sacó su propia tarjeta. Use esta. La cajera la pasó. En la pantalla apareció un mensaje en rojo. Cuenta congelada. David se quedó en shock. Eso no puede ser. En ese instante, su teléfono volvió a sonar. Era el banco. Señor David, en relación con una orden judicial de emergencia, todas las cuentas a su nombre han sido congeladas temporalmente. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién presentó la orden? La voz al otro lado respondió. Catherine. Ese nombre cayó como un martillazo en su cabeza. David se quedó inmóvil en medio del pasillo de la clínica. Solo entonces empezó a darse cuenta de que la mujer a la que había despreciado durante 8 años, en realidad llevaba mucho tiempo preparándose para este día. Y esto era solo el comienzo. El pasillo del hospital se volvió insoportablemente pesado. Las palabras del banco resonaban en su mente. Solicitante. Catherine. Ese nombre le atravesó el corazón. Megan, al ver a su hermano palidecer, preguntó de inmediato. David, ¿qué pasó? David no respondió. Guardó silencio unos segundos y luego giró bruscamente la cabeza hacia la sala de ecografías donde Allison seguía dentro. Su mirada era helada. Megan insistió. David, di algo. David habló con voz ronca. Mis cuentas están congeladas. ¿Qué? Gritó Megan. ¿Cómo que están congeladas? Linda, aterrada, también intervino. Hijo, explícalo bien. David tomó una respiración profunda. El banco dijo que es por orden judicial. Catherine presentó la solicitud. El aire se congeló. Megan se quedó desconcertada por un instante, y luego soltó una risa con desprecio. ¿Qué puede hacer esa ama de casa? Pero apenas terminó de hablar cuando el teléfono de David volvió a sonar. Esta vez, un número desconocido. David contestó. David. Una voz masculina, calmada, respondió del otro lado. Mi nombre es Steven. Soy abogado. Represento a Catherine. David apretó el teléfono con fuerza. ¿Un abogado? Claro. La voz del abogado se mantuvo firme. Llamo para notificarle que la demanda de mi clienta ha sido aceptada por el tribunal. Mientras dure el proceso, el tribunal ha concedido la congelación de sus activos. David gruñó. ¿De qué me acusa? De ocultación y disipación de bienes conyugales durante el matrimonio. David soltó una risa amarga. El departamento y el auto son bienes previos al matrimonio. El abogado respondió sin alterarse. Tenemos pruebas exhaustivas de que usted transfirió más de $200,000 desde una cuenta conjunta a una cuenta personal para comprar un departamento para la señorita Allison. David se quedó paralizado. Megan, que estaba cerca y había escuchado parte de la conversación, le arrebató el teléfono. ¿Hola? ¿Qué clase de tonterías está diciendo? El abogado no perdió la compostura. Tenemos extractos bancarios, el contrato de compraventa y grabaciones de seguridad de la inmobiliaria. Megan palideció. David le quitó el teléfono. ¿Me está amenazando?
No, respondió el abogado con claridad. Simplemente estamos ejerciendo los derechos legales de mi clienta. El tribunal le enviará una citación en un plazo de 3 días. Esperamos su cooperación. Y colgó. David quedó como si le hubiera caído un rayo. Megan preguntó nerviosa. ¿Qué dijo? David la miró con pesadez. Dijo que tienen pruebas. Megan se quedó sin palabras. Linda empezó a temblar. Hijo, dime la verdad. ¿De verdad transferiste dinero para esto? ¿Allison? David no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Megan maldijo. Dios mío, ¿de verdad lo hiciste? David respondió irritado. No es para tanto. Son solo un par de cientos de miles. Los ojos de Megan se abrieron de par en par. ¿Solo un par de cientos de miles? Linda entró en pánico. Ese es el capital operativo de tu empresa. Sí, asintió David. Pero antes de que pudiera seguir, una enfermera salió de la sala. La familia de Allison puede pasar. Allison salió detrás de ella. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a David, corrió hacia él. David. David dio un paso atrás. Allison se quedó inmóvil al notar el cambio en su mirada. Ya no había ternura. Solo frialdad y desconfianza. Preguntó con voz temblorosa. David, tú me crees, ¿verdad? David sonrió con amargura. ¿Creerte? Miró su vientre. Tú dices que es mi hijo, pero el médico dice que las fechas no coinciden. Allison rompió en llanto. Tal vez, se equivocaron. Megan intervino. ¿Cómo se van a equivocar por un mes entero? Allison no supo qué decir. Linda ya había perdido la calma. Allison, dime la verdad. ¿Ese bebé es definitivamente de David? Allison bajó la cabeza. Las lágrimas caían al suelo, pero ella no decía nada. David, viendo la escena, sintió algo indescriptible. No era solo rabia. Era miedo. Si ese niño no era suyo. Si Catherine realmente tenía todas las pruebas. Si el tribunal recuperaba todo el dinero transferido. De pronto, sintió que todo a su alrededor se derrumbaba. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era el director financiero. David contestó. ¿Qué pasa ahora? David, es grave. ¿Qué más? Los 3 socios principales han enviado cartas oficiales cancelando los contratos. David sintió que la cabeza le iba a explotar. ¿La penalización? Casi $1 millón. Megan palideció. Linda se tambaleó. Dios mío. David colgó. Se quedó en silencio unos segundos y luego se giró bruscamente hacia Allison. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Todo esto es por tu culpa. Allison retrocedió, aterrada. Yo no hice nada. David siseó. ¿Nada? Viniste aquí con tu barriga, quién sabe de quién, me obligaste a divorciarme, a transferir dinero para un departamento, y ahora dices que no hiciste nada. Allison lloraba sin control. De verdad no te mentí. David soltó una risa fría. ¿No mentiste? Se giró hacia su hermana. Tienes razón. Hay que hacer una prueba de ADN. Allison tembló. No. David rugió. Sí. Un silencio absoluto cayó sobre el pasillo del hospital. Nadie dijo nada. Solo se escuchaban los sollozos de Allison. Y en algún lugar, muy lejos en el cielo, el avión que nos llevaba a mis 2 hijos y a mí volaba sobre nubes blancas como la nieve. Aiden dormía, apoyando su cabeza en mi hombro. Chloé miraba por la ventana, contando las nubes. Le acaricié el cabello suavemente. Ya no había dolor en mi interior. Solo una extraña sensación de alivio. Tal vez, cuando una persona soporta demasiado tiempo, solo al soltar, entiende lo valiosa que es la libertad. Comentario personal. En la vida, hay personas que creen que la traición es un juego. Confían tanto en su astucia que piensan que los demás lo tolerarán para siempre. Pero olvidan algo muy simple. Cuando una mujer decide irse en silencio, normalmente es porque lleva mucho tiempo preparándose. Y cuando la verdad sale a la luz, no paga quien fue herido,
sino quien causó la herida. El pasillo del hospital se fue vaciando. Ya no había conversaciones en voz alta. No porque todos se hubieran calmado, sino porque cada uno estaba aplastado por su propia ansiedad. David seguía apoyado contra la pared, como si se hubiera quedado sin aire. Ahora, en su cabeza no solo giraban dudas sobre la paternidad, sino una serie de números que le oprimían el pecho. Una penalización de $1 millón. 200.000 transferidos para comprarle un departamento a Allison. Cuentas congeladas. Y una demanda. Todo se acumulaba como una ola gigantesca, a punto de caer sobre él. Y él estaba justo en el centro. Megan seguía hirviendo de rabia. Se giró hacia Allison con veneno en la voz. Bueno, habla. ¿De quién es ese niño? Allison, temblando, susurró entre lágrimas. No lo sé. ¿No lo sabes? Rió Megan con frialdad. Estás embarazada, y dices que no lo sabes. Allison se ahogaba en llanto. De verdad, no estoy segura. Esas palabras fueron como una bofetada para David. La miró con absoluta decepción. ¿Y me dices esto ahora? Allison temblaba. Yo, solo estaba contigo. Y se quedó en silencio. David apretó los puños. ¿Y con quién más? Allison bajó la cabeza. No dijo nada. Pero ese silencio decía más que cualquier palabra. Linda retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Dios mío, ¿a quién trajiste a nuestra casa, hijo? Megan estalló aún más. Es basura. Allison sollozó. No quise que pasara. David sonrió con amargura. ¿No quisiste? Te embarazaste de otro, dijiste que era mío, me hiciste divorciarme, transferir dinero, ¿y ahora todo está arruinado? Allison temblaba. No pensé que terminaría así. David siseó. ¿Y qué pensabas? Que soy un idiota. La tensión era tan alta que incluso las personas que pasaban por el pasillo se giraban a mirar. En ese momento, el teléfono de David volvió a sonar. Esta vez, era la inmobiliaria. Contestó. David. Le llamo para informarle que ya hay un comprador para el departamento de lujo que puso en venta. David se quedó congelado. ¿Qué? El comprador ya dejó un depósito de $5.000. Quiere cerrar la operación en 3 días. David gritó, furioso. Yo no puse ningún departamento en venta. Pero tenemos un poder notarial con su firma. Imposible. También tenemos una grabación del momento en que firmó. David se quedó paralizado. De repente, recordó cómo, 2 meses atrás, Allison lo había llevado insistentemente a ver departamentos. Y cómo firmó varios papeles sin leerlos. Se giró bruscamente hacia ella. ¿Sabías algo de esto? Allison negó, aterrada. No, no sabía nada. Megan siseó. Claro que fuiste tú. Allison lloró aún más fuerte. De verdad no lo sé. La cabeza de David daba vueltas. Abrió la aplicación del banco en su teléfono. La pantalla seguía mostrando lo mismo. Cuenta congelada. En ese instante, entró otra llamada. Esta vez, un empleado de su empresa. David, ¿estás en la oficina? No, voy para allá. David, la agencia tributaria acaba de llegar. David se quedó helado. ¿La agencia tributaria? Sí. Dicen que recibieron una denuncia anónima por evasión fiscal. Megan palideció. Dios mío. David sintió que las piernas le fallaban. Una imagen apareció en su mente. Un rostro tranquilo. Mi rostro esa mañana. Firmando el divorcio. Sin reproches. Sin lágrimas. Solo dejando las llaves sobre la mesa y diciendo: no interferiré en tu nueva vida. David había pensado que yo era débil. Pero ahora entendía. No era debilidad. Simplemente me había retirado del campo de batalla, antes de que comenzara la verdadera guerra. Un escalofrío le recorrió la espalda. Linda estaba completamente alterada. Hijo, dime la verdad, ¿es grave lo de la empresa? David no respondió. Solo dijo en voz baja: mamá, tengo que ir a la oficina.
Megan intervino de inmediato. Voy contigo. David asintió. Pero antes de irse, se giró y miró a Allison. Esa mirada la hizo estremecerse. Quédate aquí. No vayas a ningún lado. Hizo una pausa. Vamos a hacer una prueba de ADN. Allison estaba aterrada. David la miró con frialdad. Si el niño es mío, asumiré mi responsabilidad. Pero si no. No terminó la frase. Solo la miró durante unos segundos más. Esa mirada le dejó claro lo que le esperaba. David se dio la vuelta y se marchó. Megan y Linda lo siguieron rápidamente. El pasillo del hospital volvió a quedar en silencio. Allison se dejó caer en una silla, se sostuvo el vientre y rompió a llorar. Y en algún lugar muy lejano, en lo alto del cielo, el avión que llevaba a mis 2 hijos y a mí volaba sobre un mar de nubes blancas. Aiden ya se había quedado dormido. Chloe seguía mirando por la ventana. Se giró hacia mí y preguntó: «Mamá, ¿ya llegamos?» Sonreí levemente. Chloe se aferró a mi brazo. «Mamá, ¿vamos a volver?» Miré por la ventana. Las nubes se deslizaban lentamente. Hay lugares en la vida a los que, una vez que te vas, no quieres regresar. Dije en voz suave. Pero si algún día quieres, podemos venir de visita. Chloe asintió y volvió a mirar por la ventana. Yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí verdadera paz en mi interior. El auto de David salió disparado del estacionamiento del hospital a gran velocidad. Megan iba en el asiento del copiloto, Linda atrás. Durante un largo rato, nadie dijo nada. El silencio dentro del coche era tan pesado que solo se escuchaba el rugido del motor y el ruido del tráfico. David conducía muy rápido. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente era un caos. Allison estaba embarazada, pero no estaba segura de que el niño fuera suyo. Cuentas congeladas. El departamento de lujo posiblemente vendido. Socios rompiendo contratos. La agencia tributaria investigando la empresa. Y todo eso había pasado en una sola mañana. Finalmente, Megan no pudo más. David, dime la verdad, ¿es tan grave lo de la empresa? David no respondió de inmediato. Miraba fijo la carretera. Su voz salió ronca. Si tengo que pagar la penalización de 1 millón. Megan se giró bruscamente. 1 millón. Linda jadeó desde atrás. Dios mío, ¿cómo llevabas tu empresa, hijo? David respondió irritado. Mamá, no empieces. Megan lo miró. ¿Y lo de Catherine es verdad? David asintió. Es verdad. Megan apretó los labios. Entonces lo tenía todo calculado desde el principio. David no dijo nada. Pero una sensación extraña empezó a crecer en su interior. Mi imagen volvió a aparecer en su mente. Esa mañana, firmando los papeles, estaba inquietantemente tranquila. Sin lágrimas. Sin reproches. Solo una frase. En ese momento pensó que me había resignado. Ahora entendía que probablemente ya lo sabía todo. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas. David salió rápidamente. Pero apenas entró en el vestíbulo, notó que algo no estaba bien. El ambiente en la empresa era distinto. Los empleados estaban agrupados, susurrando. Al verlo, se quedaron en silencio de inmediato. El director financiero, Andrew, corrió hacia él. David. ¿Dónde están los agentes? Andrew señaló una sala. Ahí dentro. David caminó rápido. Abrió la puerta. Dentro había 3 hombres con trajes. Uno de ellos se levantó. ¿David? Sí. Somos de la agencia tributaria. El hombre dejó una carpeta sobre la mesa. Hemos recibido denuncias anónimas de que su empresa evade impuestos. David intentó mantener la calma. ¿De quién? El agente abrió la carpeta. Anónimo. David apretó los puños. Un nombre apareció de inmediato en su mente. Catherine. Pero el agente continuó. No es solo la denuncia. También hemos recibido documentos detallados sobre las transacciones financieras de su empresa.
David se quedó paralizado. ¿Transacciones financieras? Exacto. El agente desplegó varias hojas. En los últimos 2 años, su empresa ha registrado múltiples gastos con fines poco claros. Leyó en voz alta. Más de $15.000 transferidos a una cuenta personal. $80.000 en compras personales. $2.000 en joyas. $5.000 como depósito para un departamento. Megan, que estaba detrás, escuchaba en shock. Dios mío. David sabía exactamente qué era ese dinero. Lo había gastado todo en Allison. El agente lo miró directamente. ¿Cómo explica estos gastos? David intentó mantenerse firme. Son gastos personales. El agente negó con la cabeza. Pero el dinero salió de la cuenta de la empresa. El silencio cayó en la sala. David sintió la garganta seca. Andrew, a su lado, estaba pálido como el papel. David, esto es. David no respondió. Miraba fijamente la carpeta. Un detalle le hizo estremecerse. Los documentos eran demasiado precisos. Solo alguien interno podía conocer esa información. David se giró hacia Andrew. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Andrew negó con la cabeza. No lo sé. El agente intervino. Vamos a confiscar temporalmente ciertos documentos y equipos informáticos para la investigación. Megan gritó. No pueden hacer eso. El agente respondió con calma. Actuamos conforme a la ley. David levantó la mano, deteniendo a su hermana. Déjalos. Megan lo miró. ¿Estás loco? David no respondió. Sabía perfectamente que resistirse solo empeoraría todo. Los agentes comenzaron a revisar documentos. Los empleados observaban desde fuera de la sala, tensos. David salió. Se quedó en el pasillo, mirando la calle llena de gente. Esa era la empresa que había construido durante casi 10 años. Cada contrato. Cada cliente. Cada proyecto. Y ahora, todo se estaba derrumbando. Megan salió detrás de él. David, ¿crees que esto tiene algo que ver con Catherine? David guardó silencio un largo momento. Luego dijo en voz baja. Probablemente. Megan explotó. ¡Qué víbora! Pero David no respondió. Un recuerdo apareció en su mente. Hace 6 meses, yo le ofrecí ayudarlo con la contabilidad. Él se burló. Eres ama de casa. ¿Qué sabes de negocios? No tenía idea de que, durante ese tiempo, yo había visto todo. Cada gasto. Cada transferencia. Cada secreto. Y en algún lugar muy lejano, el avión que llevaba a mis 2 hijos y a mí ya había cruzado el océano. Aiden acababa de despertarse y se frotaba los ojos. Mamá, ¿ya llegamos? Sonreí. Casi, cariño. Chloe seguía con la cara pegada a la ventana. Mamá, hay muchísimas nubes aquí. Miré a mis hijos y una calidez llenó mi pecho. Tal vez la vida siempre es justa a su manera. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Comentario personal. Hay algo curioso en la vida. Cuando una persona confía demasiado en su propia astucia, suele olvidar que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres creen que sus esposas aguantarán para siempre. Pero no entienden algo. Cuando una mujer guarda silencio durante demasiado tiempo, no es debilidad. Es el momento en que se está preparando para sostenerse por sí sola. Y cuando ese día llega, todo cambia tan rápido, que ni siquiera tienen tiempo de entender qué pasó. Esa misma tarde, la oficina de David parecía un avispero alterado. Los agentes de la agencia tributaria seguían en la sala de reuniones. Montones de documentos estaban abiertos. Cada carpeta era revisada con detalle. Las computadoras contables fueron confiscadas. Los empleados se movían con más cautela que antes. David estaba junto a la ventana, mirando la calle. Los autos seguían su curso. La vida afuera continuaba con normalidad. Solo la suya parecía ir en caída libre. Andrew, el director financiero, se acercó. David, tengo que decirte algo. David se giró. ¿Qué más?
Andrew miró alrededor y bajó la voz. Acabo de revisar el correo corporativo. Y los 3 socios que cancelaron los contratos no lo hicieron por razones financieras. David frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Andrew tragó saliva. Dicen que recibieron un paquete anónimo con documentos. ¿Qué documentos? Pruebas de malversación de fondos de la empresa. David se quedó en silencio. Andrew continuó. Y no solo eso. También había copias de todas tus transferencias a la señorita Allison. David sintió que algo explotaba en su cabeza. ¿Desde dónde se envió? Andrew negó. No lo sabemos. Pero esa persona conoce muy bien el funcionamiento interno de la empresa. David apretó los puños. Sabía perfectamente quién podía saber todo eso. Catherine. Megan, que había estado escuchando, se acercó molesta. Te dije que lo tenía todo calculado. David no respondió. Recordó entonces muchas noches de meses atrás. Yo me sentaba a la mesa y le hacía preguntas simples. ¿Cómo va la empresa? ¿Y el nuevo proyecto? ¿Necesitas ayuda con los papeles? Y él se burlaba. Ocúpate de la casa. De la empresa me encargo yo. Nunca imaginó que, mientras él estaba ocupado con Allison, yo tenía tiempo suficiente para entender cada número de su contabilidad. Un agente salió de la sala. Señor David. David se giró. Sí. Necesitamos que firme algunos documentos. David entró. El agente colocó un montón de papeles sobre la mesa. Este es el acta de incautación de los registros contables. David recorrió las líneas con la mirada. Cada palabra pesaba como una piedra. ¿Cuánto tiempo llevará esto? No podemos decirlo aún. David firmó. Su mano tembló ligeramente. Los agentes recogieron los documentos y salieron de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Andrew suspiró. David, si encuentran irregularidades. David lo interrumpió. Lo sé. Megan ya no pudo contenerse. David, hablo en serio. Tienes que hacer algo. ¿Cómo qué? Reunirte con Catherine. David se giró bruscamente. ¿Reunirme con ella? Megan asintió. Tienes que hablar con ella. David soltó una risa fría. Me demandó. Con más razón deberías reunirte con ella, dijo Megan sin rodeos. Creo que hizo todo esto por venganza. Pero si haces concesiones, tal vez retire la demanda. David guardó silencio. La idea ya había pasado por su mente. Pero había algo que se lo impedía. El orgullo. Durante los 8 años de matrimonio, siempre se consideró el que mandaba. Él decidía todo. Él ganaba el dinero. Pensaba que yo era solo un ama de casa. Y ahora tenía que inclinar la cabeza ante esa mujer. David sonrió con amargura. Ya veremos. Megan suspiró. Sigues aferrado a tu orgullo. David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre de Allison apareció en la pantalla. David lo miró unos segundos antes de contestar. La voz de Allison temblaba. David, yo, estoy en el hospital. Y Allison sollozó. Mi mamá acaba de llamar. David frunció el ceño. ¿Y ya sabe todo? David soltó una risa fría. ¿De verdad creías que se podía ocultar? Allison rompió en llanto. ¿Puedes venir? David respondió con frialdad. No. Estoy ocupado. Allison entró en pánico. Pero tengo miedo. David la interrumpió. ¿Miedo de qué? Allison dudó un momento y luego dijo en voz baja. Tengo miedo de que el bebé no sea tuyo. David esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Y? Allison sollozó. ¿Me vas a dejar? David respondió lentamente. No es una posibilidad. Hizo una pausa. Es un hecho. Y colgó. Megan miró a su hermano. Eso fue muy cruel. Ella me mintió primero. Megan suspiró. ¡Qué desastre! Y en algún lugar muy lejano, el avión ya había aterrizado. Después de un vuelo de muchas horas, los niños y yo salimos de la terminal en Heathrow.
Aiden empujaba su pequeña maleta con seriedad. Chloe me sostenía la mano con fuerza. Mamá, hace frío. Sonreí. Aquí no es como en casa. Salimos al exterior. El cielo estaba gris. Soplaba una brisa suave. Un hombre estaba en la salida, saludándonos con la mano. Era Nick, un viejo amigo de mi padre que me ayudó a organizar todo allí. Se acercó con una voz cálida. ¿Cansada del viaje, pequeña? Negué con la cabeza. No, todo está bien. Nick se inclinó hacia los niños. Ustedes son Aiden y Chloe, ¿verdad? Aiden respondió con educación. Hola, tío Nick. Nick sonrió. Buen chico. Luego me miró. La casa ya está lista. No tienes de qué preocuparte. Miré a mis hijos a mi lado y sentí algo difícil de describir. Por primera vez en muchos años, sentí que mi futuro estaba realmente en mis manos. Comentario personal. La vida, a veces, es como una partida de ajedrez. Algunos creen que siempre mueven primero y por eso subestiman al oponente. Pero olvidan que quien guarda silencio no siempre es débil. Algunos retroceden no para perder, sino para ver mejor todo el tablero. Y cuando empiezan a mover sus piezas, todo puede cambiar tan rápido que el otro no tiene tiempo de reaccionar. La noche cayó sobre la ciudad. Pero la oficina de David estaba casi en caos. Después de que los agentes de la agencia tributaria se retiraran temporalmente para redactar informes, todo el departamento contable quedó sellado. Los empleados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando. Las conversaciones eran bajas, pero sus miradas ansiosas se dirigían constantemente hacia la oficina del director. David estaba sentado en su escritorio. Tenía una pila de documentos frente a él, pero no podía leer ni una sola palabra. Su mente estaba saturada con todo lo que había ocurrido en un solo día. Una penalización de $1 millón. Una auditoría fiscal. Cuentas congeladas. La demanda de Catherine. Y encima, el embarazo de Allison. Megan estaba sentada frente a él, con los brazos cruzados. Lo observó durante un largo rato antes de hablar. David, lo estuve pensando. David levantó la mirada. ¿Qué? Solo hay una forma de resolver esto. David sonrió con amargura. ¿Cuál? Tienes que reunirte con Catherine. David guardó silencio. Megan continuó. Sé que no quieres, pero ahora mismo no hay otra salida. David miró por la ventana. La luz del atardecer iluminaba la oficina, pero en su interior todo estaba más oscuro que nunca. Megan bajó la voz. Si dejas que esto llegue a juicio, pueden obligarte a devolver todo el dinero que le transferiste a Allison. David hizo una mueca. ¿Y qué? Megan suspiró. No es solo el dinero. Podrías enfrentar cargos penales. David no dijo nada. Sabía que su hermana tenía razón. Parte de ese dinero había salido de la cuenta de la empresa. Si la agencia tributaria lo demostraba. David cerró los ojos unos segundos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Allison. David miró la pantalla con evidente molestia. Megan dijo. Contesta. David respondió. La voz de Allison sonaba desesperada. David, ¿puedes venir al hospital? David frunció el ceño. Ya te dije que estoy ocupado. Allison rompió en llanto. David, tu mamá acaba de estar aquí. David se quedó helado. ¿Mi mamá? Sí, estuvo aquí. David se levantó de golpe. ¿Qué hacía ahí? Allison sollozó. No, no lo sé. David colgó inmediatamente. Megan preguntó. ¿Qué pasó? Mamá está en el hospital. Megan suspiró. Entonces tienes que ir. David tomó las llaves del auto. Ven conmigo. El centro de salud reproductiva OPE estaba mucho más lleno que por la mañana. Cuando David entró en la sala de espera, vio a Linda de pie frente a Allison. La tensión entre ellas era tan fuerte que la gente que pasaba se giraba a mirar. Allison estaba sentada, con los ojos rojos de llorar. Linda la observaba con una mirada helada. David se acercó. Mamá. Linda se giró.
Por fin apareces. David miró a Allison. ¿Qué pasó? Linda sonrió con amargura. Pregúntale a ella. Allison bajó la cabeza. Sus manos arrugaban el borde de su vestido. Megan se acercó y dijo con tono cortante. Habla. Allison temblaba. Yo, no quise que pasara. David perdió la paciencia. Dilo claro. Allison respiró hondo. Antes de conocerte, estaba saliendo con otra persona. David soltó una risa fría. Allison continuó entre sollozos. Y luego te conocí. David la interrogó. Entonces, ¿de quién es el niño? Allison guardó silencio. Ese silencio hizo hervir la sangre de David. Apretó los puños. ¡Habla! Allison rompió a llorar. Yo, no estoy segura. Megan gritó. ¿No estás segura? ¿Te acostaste con 2 hombres y no sabes de quién es el hijo? Allison lloraba aún más fuerte. Linda temblaba de rabia. Dios mío, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Meternos con una mujer así? Allison sollozó. Perdónenme. David la miró durante un largo rato. Ya no había rabia en sus ojos. Solo desprecio. Dijiste que el niño era mío. Me hiciste divorciarme. Hiciste que toda mi familia te creyera. Allison temblaba. Yo pensé. David la interrumpió. ¿Pensaste que iba a criar al hijo de otro? Allison no pudo decir nada. David se giró hacia su hermana. Agenda una prueba de ADN. Allison entró en pánico. No hace falta. David la miró fijamente. Sí hace falta. ¿Y la vas a hacer? Allison negó con la cabeza. David, te lo suplico. David habló lentamente. Si el niño es mío, asumiré mi responsabilidad. Hizo una pausa. Pero si no, añadió con frialdad. A partir de ahí, estás sola. Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó la última esperanza de Allison. Se dejó caer en la silla y lloró sin control. Y en algún lugar muy lejano, yo estaba de pie en nuestra nueva casa con los niños. Nick acababa de ayudarnos a entrar las maletas. La casa no era muy grande, pero era acogedora. Aiden miró alrededor. Mamá, ¿esta es nuestra casa? Asentí. Sí. Chloe corrió hacia la ventana. Mamá, mira, un jardín. Me acerqué. Afuera había un pequeño patio lleno de flores. Aiden me miró. Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí? Miré a mis hijos y sentí una paz profunda. Sí, vamos a empezar de nuevo desde aquí. Aiden asintió. Chloe me abrazó con fuerza. Mamá, me gusta aquí. Sonreí. Tal vez, después de todo lo que había pasado, nos merecíamos una nueva vida. Comentario personal. En la vida, hay personas que creen que lo tienen todo bajo control. Tienen dinero, poder, y la seguridad de que los demás dependen de ellos. Pero olvidan algo. La vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas. Cuando alguien elige traicionar, no solo hiere a otra persona. Abre la puerta a consecuencias que ni siquiera imaginaba. Después de la conversación en la clínica, David se fue conduciendo en un estado aún más sombrío. El cielo ya estaba oscuro cuando salió del estacionamiento. Las luces de la calle se encendían, pero no iluminaban su interior. Megan, sentada a su lado, suspiraba constantemente. David, hablo en serio. ¿Qué vas a hacer con Allison? David no respondió. Seguía mirando la carretera. Megan continuó. Si el niño no es tuyo, más vale que cortes con ella de inmediato. David sonrió con amargura. ¿Crees que quiero seguir con esto? Megan hizo una pausa. ¿Y Catherine? Las manos de David en el volante se tensaron. Solo escuchar ese nombre le secó la garganta. Megan lo miró. ¿Vas a reunirte con ella? David suspiró. Se fue. ¿A dónde? ¿Al extranjero? Megan se sorprendió. ¿De verdad se fue? David asintió. Por la mañana, cuando vio los pasaportes, pensó que era una amenaza. Ahora entendía que todo había sido preparado con anticipación. Megan negó con la cabeza.
¡Qué calculadora! David no discutió. En su mente ya no quedaba el desprecio de antes. Solo una sensación extraña. Una sensación de derrota. El coche se detuvo frente a la oficina y David vio varios vehículos desconocidos en la entrada. Uno con el logo de un banco. Otro perteneciente a las autoridades. David bajó del coche. Un hombre con traje se acercó. «Señor David». «Sí. Soy representante del banco». Le entregó un montón de documentos. Debido a que su empresa tiene un préstamo importante con vencimiento próximo, y considerando la congelación de sus cuentas, el banco se ve obligado a iniciar el proceso de inventario de activos. David apretó los puños. ¿Inventario? Exactamente. Es un procedimiento obligatorio. Megan, que estaba a su lado, estalló. No tienen derecho. El hombre respondió con calma. Actuamos estrictamente conforme al contrato. David tomó los documentos. Cada línea era como una puñalada. Un préstamo de $3 millones. Fecha de vencimiento cercana. Riesgo de confiscación de activos en caso de impago. Megan leyó rápidamente y palideció. Dios mío, David, ¿por qué pediste un préstamo tan grande? David no dijo nada. Sabía perfectamente que ese dinero había sido para expandir la empresa. Pero ahora, con contratos cancelados y cuentas congeladas, ese préstamo era una bomba de tiempo. El empleado del banco añadió. Comenzaremos el inventario mañana. Esperamos su cooperación. Y se marchó. Megan se quedó inmóvil. David, esto es muy grave. David entró en la oficina. Las luces estaban encendidas, pero nadie trabajaba. Varios empleados estaban agrupados en un rincón. Al verlo, se quedaron en silencio. Andrew, el director financiero, se acercó rápidamente. David, ¿qué pasa? Andrew habló en voz baja. 2 empleados más acaban de renunciar. David frunció el ceño. ¿Quiénes? El jefe de ventas y el ingeniero principal del proyecto. David sonrió con amargura. Bien por ellos. Megan suspiró. Ratas abandonando el barco. David entró en su despacho. Ese despacho amplio del que antes se sentía orgulloso, ahora se sentía vacío y frío. Se sentó. Sacó el teléfono. En la lista de contactos aparecía el nombre de Catherine. Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Recordó los primeros años de su matrimonio. Recién casados, viviendo en un pequeño departamento. No tenían mucho dinero, pero cada cena era cálida. Yo solía esperarlo después del trabajo. A veces hasta las 10 de la noche. A veces me quedaba despierta toda la madrugada mientras él estaba en reuniones. Y nunca me quejé. David miró la pantalla. Y una sensación que nunca había considerado apareció en su interior. Remordimiento. Megan se apoyó en la puerta. David, ¿en qué piensas? David apagó el teléfono. En nada. Y en ese mismo momento, en algún lugar muy lejano, yo estaba de pie en el jardín trasero de nuestra nueva casa. La tarde era tranquila. Una brisa suave movía las flores. Aiden ayudaba a Nick a regar las plantas. Chloe corría por el jardín persiguiendo una mariposa. Aiden, atrápala. Espera. Las risas de los niños llenaban el pequeño jardín. Nick se giró hacia mí. ¿Qué te parece este lugar? Sonreí. Muy tranquilo, tío Nick. Él asintió. Tu padre me dijo que eres muy fuerte. Miré a mis hijos. No sé si soy fuerte. Solo no quería que mis hijos crecieran en una familia llena de mentiras. Nick asintió. Hiciste lo correcto. Levanté la mirada hacia el cielo que empezaba a oscurecer. Hay cosas en la vida que, una vez que se cierran, no quieres volver a abrir. Y parece que ese capítulo de mi vida, realmente terminó. Hay una verdad simple que muchos no entienden. La felicidad no puede construirse sobre la traición. Cuando alguien abandona a su familia persiguiendo nuevas ilusiones, cree que está buscando libertad. Pero tarde o temprano se da cuenta de que no solo perdió un matrimonio, sino el hogar que alguna vez tuvo. Esa noche, David casi no durmió.
Se quedó en la oficina hasta tarde. Las luces del edificio ya se habían apagado. Solo una franja amarilla salía de su despacho. Afuera, la ciudad brillaba. Pero su interior estaba vacío, como una casa después de una mudanza. Su teléfono estaba sobre el escritorio. La pantalla apagada. El nombre de Catherine seguía ahí. Solo tenía que presionar un botón. Pero no podía. Su orgullo no se lo permitía. De pronto, el teléfono vibró. Era Andrew. David, ¿sigues en la oficina? Sí. ¿Puedo subir? David suspiró. Sube. Minutos después, Andrew entró. Estaba pálido. ¿Qué pasó? Andrew dejó una carpeta sobre el escritorio. Mira esto. David la abrió. Era un informe financiero preliminar tras la cancelación de los contratos. Los números en rojo le dolían en los ojos. Megan miró por encima y se quedó en shock. Un déficit de $1,500,000. Andrew asintió. Y eso es sin contar las penalizaciones. David se recostó en la silla y cerró los ojos. $1,500,000. Más $1,000,000 de penalización. Más el préstamo bancario. La suma total superaba con creces la capacidad actual de la empresa. Megan preguntó en voz baja. ¿No hay salida? Andrew negó. Si no entra dinero nuevo, la empresa aguantará como mucho un mes. El silencio llenó la sala. Un mes puede parecer mucho. Pero en los negocios, es un suspiro. David miró el informe. Cada página le recordaba sus errores. El dinero transferido a Allison. Los proyectos descuidados. Las decisiones apresuradas. Megan suspiró. David, ¿recuerdas cómo empezó todo? David abrió los ojos. ¿A qué te refieres? Cuando la empresa recién comenzaba. Megan se sentó. Catherine te ayudó muchísimo. David guardó silencio. Megan continuó. Recuerdo que ni siquiera tenías contador. Catherine llevaba toda la contabilidad. David sonrió con amargura. ¿Para qué sacar el pasado? Megan lo miró fijamente. Quiero decir que sin Catherine, esta empresa quizá ni siquiera existiría. David no pudo discutirlo. Lo sabía. En los primeros años, cuando apenas comenzaba, yo lo ayudé en todo. Había estudiado contabilidad. Pasaba noches enteras haciendo balances. Iba con él a reuniones con clientes. Pero cuando la empresa empezó a generar dinero, David cambió. Contrató empleados, contadores, gerentes. Y yo fui quedando en segundo plano. Hasta convertirme simplemente en un ama de casa en una casa grande. David miró el escritorio. Un recuerdo apareció. El día que compró su primer auto. Yo estaba en la puerta, riendo feliz. Lo lograste. En ese momento, él lo dio por sentado. Nunca entendió que la persona que lo sostuvo en silencio durante años, era su esposa. Andrew rompió el silencio. David, creo que deberías prepararte mentalmente. ¿Para qué? Puede que tengamos que vender la empresa. David levantó la mirada. Sus ojos se volvieron fríos. No. Andrew suspiró. Pero si no. David se levantó de golpe. Dije que no. Megan lo miró. David, hablo en serio. Quizá es momento de aceptar las pérdidas. David soltó una risa amarga. ¿Aceptar pérdidas? Esta empresa es todo lo que tengo. Megan respondió en voz baja. Pero ya lo estás perdiendo todo. David no contestó. Se dio la vuelta y salió de la oficina. El pasillo estaba vacío. Solo la luz fría de los fluorescentes. Se detuvo junto a la ventana. Miró la ciudad. El viento de la noche soplaba. De repente recordó la vieja casa. Las noches en que yo lo esperaba con la cena. Las risas de Aiden y Chloe. Antes no les prestaba atención. Pero ahora que todo se derrumbaba, esos recuerdos eran insoportablemente claros. Y en algún lugar muy lejano, estaba amaneciendo. La luz suave del sol entraba en el pequeño jardín. Chloe estaba sentada en los escalones con un libro de dibujos.
Aiden ayudaba a Nick a arreglar la cerca. Yo estaba en la cocina preparando té. El aroma llenaba la casa. Chloe entró corriendo. Mamá. Sí. Me gusta la nueva escuela. Sonreí. Pero si todavía no fuiste. Chloe rió. Pero ayer hablé con la profesora. Y es muy divertida. Le acaricié la cabeza. Vas a tener muchos amigos nuevos. Chloe me abrazó. Y me gusta aquí. La miré, y sentí paz. Tal vez la vida no siempre nos da lo que queremos. Pero a veces, al perder algo, encontramos algo mejor. Comentario personal. Muchos solo entienden el valor de la familia cuando la pierden. Cuando la tienen, creen que las cenas, las risas y las noches tranquilas son algo seguro. Pero cuando la casa queda vacía, se dan cuenta de que lo más valioso no era el dinero ni el éxito, sino las personas que estuvieron ahí en los momentos más difíciles. A la mañana siguiente, David llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Apenas amanecía. La calle estaba casi vacía. Las tiendas cerradas. Solo algunos camiones de reparto pasaban de vez en cuando. David se quedó unos segundos en la entrada antes de entrar. Antes, venir allí siempre lo llenaba de orgullo. Esa empresa era el resultado de casi 10 años de trabajo ininterrumpido. Pero hoy, esa sensación había desaparecido. Apenas entró en el vestíbulo, vio a Andrew. Su rostro estaba lleno de ansiedad. David. David suspiró. ¿Ahora qué? Andrew le entregó un teléfono. Mira. En la pantalla había un artículo recién publicado en un portal de noticias financieras. El titular era corto. David y sus socios bajo investigación por fraude financiero. David leyó rápidamente. El artículo era breve, pero la información era muy precisa. Auditoría fiscal. Cancelación de contratos importantes. Riesgo de quiebra. David devolvió el teléfono. Sentía como si una piedra pesada le aplastara el alma. Megan se acercó por detrás. Las noticias vuelan. Andrew asintió. La prensa ya lo sabe. Megan negó con la cabeza. Ahora los clientes van a entrar en pánico. David no dijo nada. Entró en su despacho. Pero apenas se sentó, el teléfono fijo empezó a sonar sin parar. Clientes. Socios. El banco. Todas las llamadas eran iguales. Todos querían saber qué estaba pasando con la empresa. Después de responder algunas, David simplemente apagó el teléfono. Ya no tenía fuerzas para dar explicaciones. Megan se apoyó en el escritorio. David. ¿Qué? Creo que tienes que reunirte con Catherine. David levantó la mirada. Estaba agotado. Llevas diciendo eso desde ayer. Megan habló con calma. Sé que no quieres, pero tienes que admitirlo. Ahora mismo, solo Catherine puede ayudarte. David sonrió con amargura. Me demandó. Sí, pero si retira la demanda. David guardó silencio. Megan continuó. No sé dónde está, pero tienes que encontrarla. David se recostó en la silla. Mi imagen apareció de nuevo en su mente. El día que me fui. No lloré. No hablé casi nada. Solo tomé a los niños, y me fui. David pensó entonces que yo volvería, o al menos llamaría. Pero habían pasado 3 días. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ese silencio lo inquietaba. En ese momento, la puerta se abrió. Un empleado entró. Señor David. ¿Qué pasa? Tiene una visita. ¿Quién? Un abogado. David y Megan se miraron. Megan dijo en voz baja. Quizá es de Catherine. David se puso de pie. Hazlo pasar. Minutos después, un hombre de unos 40 años entró en el despacho. Vestía traje oscuro y llevaba un maletín. Hola, David. Hola. Mi nombre es Steven. David reconoció el nombre de inmediato. Era el abogado que me representaba. Preguntó con frialdad. ¿Qué quiere? El abogado dejó el maletín sobre el escritorio. He traído documentos adicionales. Lo abrió y sacó una carpeta gruesa. Esto es un complemento de la demanda.
David frunció el ceño. ¿Qué pruebas? El abogado lo miró directamente. Pruebas de que usted transfirió fondos de la cuenta conjunta matrimonial a una cuenta personal, y luego los utilizó para comprar un departamento para la señorita Allison. Megan intervino de inmediato. Eso no demuestra que fueran fondos matrimoniales. El abogado sonrió levemente. Tenemos todos los extractos bancarios. Colocó varias hojas sobre la mesa. David vio los números. Los reconocía. No podía negarlos. El abogado continuó. Además, contamos con grabaciones del momento en que usted firmó el contrato de compra. David apretó los puños. Megan preguntó rápidamente. ¿Qué es lo que quieren? El abogado respondió con calma. Solo estamos protegiendo los intereses legales de nuestra clienta. David soltó una risa fría. ¿Dónde está? El abogado no respondió de inmediato. Catherine está actualmente viviendo en el extranjero con los niños. David dijo. Quiero reunirme con ella. El abogado lo observó unos segundos. Eso depende de ella. David guardó silencio. Megan intervino rápidamente. Dígale a Catherine que, si retira la demanda, estamos abiertos a negociar. El abogado asintió. Se lo comunicaré. Guardó los documentos y se levantó. Antes de salir, se giró y añadió. David, quiero recordarle algo. David lo miró. El abogado dijo lentamente. Hay errores en la vida que no se arreglan con dinero. Esas palabras dejaron a todos en silencio. Y en algún lugar muy lejano, la tarde caía. Yo caminaba por un parque cerca de nuestra casa con Aiden y Chloe. Los árboles eran altos. Los senderos de piedra serpenteaban entre el césped. Chloe corría adelante. Mamá. Es tan bonito aquí. Aiden caminaba a mi lado. A mí también me gusta. Miré a mis hijos. Una brisa suave movía las hojas. Se escuchaban los pájaros con claridad. Quizá, después de todo lo que habíamos vivido, por fin habíamos encontrado nuestro lugar de calma. Comentario personal. Muchas personas se engañan. Creen que si tienen éxito, si ganan mucho dinero, todo lo demás se puede reemplazar. Pero no es así. La familia, la confianza y el respeto, no se compran. Y cuando se pierden, uno se da cuenta de que esas cosas, que parecían pequeñas, eran en realidad la base de todo. Después de que el abogado se fue, el silencio volvió a llenar el despacho. Apenas se cerró la puerta, Megan se giró hacia su hermano. David, ¿escuchaste eso? David seguía de pie junto al escritorio. ¿Escuchar qué? Catherine no está jugando. Esta vez va en serio. David no respondió. Miraba la carpeta sobre la mesa. Extractos bancarios. Contrato de compra. Comprobantes de transferencias. Pruebas irrefutables. No podía negarlas. Megan continuó. Te lo digo en serio. Si esto llega a juicio, vas a tener problemas enormes. David sonrió con amargura. ¿Crees que no lo sé? Megan dio un paso adelante. Entonces, ¿qué estás esperando? David la miró. ¿Qué quieres que haga? Megan respondió sin rodeos. Encuentra a Catherine. David dudó unos segundos. Era como si dos fuerzas lucharan dentro de él. El orgullo. Y la realidad. Finalmente, suspiró. Está fuera del país. Megan reaccionó de inmediato. Entonces vuela hasta allí. David soltó una risa amarga. ¿Crees que es tan fácil? ¿Y si no quiere verme? Megan cruzó los brazos. Al menos lo intentarás. David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre en la pantalla lo dejó inmóvil. Allison. David lo miró unos segundos antes de contestar. ¿Ahora qué? La voz de Allison era débil. David, yo. ¿Qué pasa? Allison sollozó. Estoy en el hospital. David respondió con frialdad. Y tengo amenaza de aborto. Megan frunció el ceño. Allison continuó con voz temblorosa. El médico dice que tengo que quedarme en reposo unos días. David guardó silencio.
No quedaba ni una pizca de compasión en él. Solo cansancio. Allison dijo en voz baja. ¿Puedes venir a verme? David respondió lentamente. No. Allison rompió a llorar. David, no tengo a nadie más que a ti. David soltó una risa fría. Te equivocas. Tienes al padre de tu hijo. Allison se quedó en silencio. Después de unos segundos, preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad no me crees en absoluto? David respondió seco. No. Y colgó. Megan lo miró. Eso fue demasiado duro. David se dejó caer en la silla. ¿Crees que me queda algo de sentimiento? Megan no respondió. El ambiente en la habitación se volvió pesado. Al cabo de un rato, Andrew tocó la puerta. David. Sí. Hay un problema. Andrew dudó unos segundos. El banco acaba de llamar. David volvió a fruncir el ceño. Andrew habló en voz baja. Exigen que presentes un plan de pago en un plazo de 3 días. David sonrió con amargura. ¿3 días? Sí. Andrew no terminó la frase. Pero todos sabían lo que significaba. Confiscación de activos. Megan suspiró. David, tienes que encontrar a Catherine. David miró por la ventana. La luz de la tarde se filtraba en la habitación. De repente recordó algo. El día en que nació Aiden. Yo sostenía su mano en la sala de parto. Tenía la frente cubierta de sudor, pero aún así sonreía. Eres papá. En ese momento, David se emocionó profundamente. Pensó que su familia sería así para siempre. Pero él mismo la destruyó. David cerró los ojos. El remordimiento empezó a expandirse lentamente en su interior. Y en otro lugar, la tarde se apagaba. Yo estaba sentada en un banco de madera en el jardín. Aiden y Chloe jugaban cerca. Nick se acercó. ¿En qué piensas? Sonreí. En nada. Miró a los niños. ¿Les gusta aquí? Sí. Asintió. Ya encontré una escuela para ellos. Bajé la cabeza con gratitud. Gracias, tío Nick. Nick dijo con suavidad. No me agradezcas. Tu padre me ayudó mucho una vez. Miré a mis hijos riendo. Y sentí paz. Nuestra nueva vida había comenzado. Y esta vez, no dejaría que nadie la destruyera. Comentario personal. Hay errores en la vida que se pueden corregir. Pero hay otros que lo cambian todo para siempre. La traición no es solo un momento de debilidad. Es una grieta en la confianza. Y cuando la confianza se rompe, por más que uno intente repararla, es muy difícil volver a unirla. Por eso, a veces, lo más sabio no es intentar volver al pasado, sino aceptar que el pasado ya terminó. Pasaron 3 días. El cielo sobre la ciudad seguía tan gris como en los días anteriores. David estaba sentado solo en su oficina. El amplio despacho, que antes le resultaba tan familiar, ahora se sentía frío. Sobre el escritorio había una pila de documentos, junto a un teléfono en silencio. 3 días. Habían pasado tan rápido que David casi no había tenido tiempo de respirar. La agencia tributaria había incautado aún más documentos. El banco había enviado una exigencia formal de pago del préstamo. Los 3 principales socios habían cancelado oficialmente sus contratos. Y el tribunal había enviado la citación por la demanda de Catherine. David tomó uno de los papeles. Cada línea, impresa en negrita, era un recordatorio frío. Esto ya no era un asunto familiar. Era la ley. Megan estaba apoyada en la puerta. Miró a su hermano durante un largo rato y preguntó. David, ¿lo has pensado? David dejó el papel sobre el escritorio. ¿Pensado qué? Ir a ver a Catherine. David guardó silencio. En esos 3 días, había pensado en muchas cosas. En la empresa. En las deudas. Y en su matrimonio perdido. Finalmente, suspiró. Ya no hace falta. Megan se sorprendió. ¿De qué estás hablando? David habló lentamente. Creo que ya es demasiado tarde. Megan entró en la oficina. David, no seas terco. No se trata de eso.
David miró por la ventana. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? Megan no dijo nada. David continuó. No perder la empresa, ni el dinero, sino darme cuenta de que perdí lo más importante. Esas palabras hicieron que Megan se quedara en silencio. David sonrió con amargura. Siempre me decías que Catherine era una buena mujer. Yo no lo creía. Bajó la cabeza. Recién ahora lo entiendo. Megan suspiró. David, aún creo que deberías hablar con ella al menos una vez. David negó con la cabeza. No hace falta. Sé que no va a volver. Megan se quedó en silencio. El silencio volvió a llenar la habitación. En ese momento, Andrew llamó a la puerta. David, ¿qué pasa? Andrew dejó unos documentos sobre el escritorio. Este es el aviso oficial del banco. David lo abrió. Leyó apenas unas líneas, y lo entendió todo. El banco estaba iniciando el proceso de ejecución sobre los activos puestos como garantía. Eso significaba que la historia de David y socios estaba prácticamente terminada. David dobló el papel. Esta vez no sintió pánico. Solo una extraña calma. Tal vez cuando todo llega a su final, uno deja de tener miedo. Y en algún lugar muy lejano, la mañana llegaba con suavidad. La luz temprana del sol atravesaba las hojas de los árboles en el parque. Yo estaba sentada en un banco de madera, observando a mis hijos correr por el césped. Aiden jugaba a la pelota con nuevos amigos. Chloe estaba sentada bajo un árbol, riendo con una niña rubia. Las risas de los niños llenaban el aire limpio de la mañana. Nick estaba sentado a mi lado. ¿Cómo te trata la vida aquí? Sonreí. Muy tranquila, tío Nick. Asintió. Me alegro. Después de un rato, preguntó. ¿Alguna vez piensas en volver? Miré a los niños. Aiden corría rápido. Chloe me saludaba con la mano. Mamá, mírame. Quizá algún día, dije, pero ahora no. Nick sonrió. Lo entiendo. Me acerqué a los niños. Chloe se colgó de mi brazo. Mamá, me gusta aquí. Le acaricié la cabeza. A mí también. Aiden llegó corriendo. Mamá, gané. Me reí. Muy bien. Los niños tomaron mis manos. Y los tres caminamos por el sendero del parque. Una brisa suave movía las hojas. Levanté la mirada al cielo azul, y sentí ligereza en el alma. Hay capítulos en la vida que, al cerrarse, duelen mucho. Pero a veces son los que abren una vida nueva, más tranquila. La vida siempre encuentra la forma de enseñarnos las lecciones que no queremos aprender. Cuando una persona cree que lo tiene todo, piensa que lo más importante siempre estará ahí. Pero no es así. La familia, la confianza y el amor son frágiles. Cuando se pierden por egoísmo y traición, no siempre hay una segunda oportunidad. Y a veces, lo mejor que podemos hacer no es intentar reparar el pasado, sino aprender a vivir mejor lo que queda de nuestra vida. Mirando toda la historia de Catherine, David y su entorno, quizá lo que más hace reflexionar no es quién ganó o quién perdió. La vida no es un simple juego de ajedrez. Lo que realmente pesa es una decisión tomada en un solo momento. Una decisión que parece pequeña, pero que cambia el destino de toda una familia. Para David, el mayor error no fue solo la traición. El mayor error fue perder el respeto por su esposa. Cuando un hombre empieza a descuidar a la persona que estuvo con él en los años más difíciles, ahí es donde la base de la familia comienza a quebrarse. El dinero se puede volver a ganar. Una empresa se puede reconstruir. Pero cuando la confianza se rompe, es muy difícil volver a unirla. En cuanto a Catherine, muchos podrían pensar que fue demasiado fría, que se fue demasiado rápido. Pero en realidad, eso fue fortaleza. Algunas mujeres, frente al dolor, lloran, suplican o intentan aferrarse. Pero hay otras que eligen el silencio. Que preparan un camino diferente. No por venganza, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La calma de Catherine no es falta de sentimiento. Es el resultado de años de paciencia. Esta historia también es un recordatorio para quienes están en una relación.
Una familia no existe solo por un papel firmado. Existe gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad diaria. Cuando uno de los dos empieza a creer que el otro nunca se irá, es justo ahí cuando el riesgo de perderlo se vuelve mayor. Si alguien pudiera darle un consejo a David, probablemente sería aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. A veces, la vida no nos da la oportunidad de volver atrás y corregir nuestros errores. Pero siempre nos da la oportunidad de ser más sabios después de ellos. Y para quienes escuchan esta historia, ojalá podamos aprender algo simple. Valorar a la persona que tenemos al lado, mientras aún estamos a tiempo. No esperar a que la casa quede vacía. A que desaparezcan las risas. A que la otra persona empiece una nueva vida. Para recién entonces entender lo importante que era.